Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo a las teorías del aprendizaje. Podríamos titularlo más ampliamente Teorías, modelos y métodos en el estudio del desarrollo y del aprendizaje. Estamos en la serie Psicología Evolutiva y del Desarrollo. El texto que me sirve de base para este vídeo fue elaborado por mí hace ya un tiempo y ha sido revisado recientemente. Vamos a ver hoy concretamente las 9 teorías del aprendizaje más importantes. Vamos a ver un resumen de las teorías del aprendizaje más destacables e influyentes en psicología y pedagogía. Qué duda cabe de que el aprendizaje es un proceso muy complejo, cuya definición teórica ha sido tema de debate durante el último siglo. Por este motivo, no es de extrañar que en psicología y ciencias relacionadas, como es el caso de las ciencias de la educación, no nos hayamos puesto de acuerdo en definir qué es el aprendizaje y cómo se da. Existen muchas teorías del aprendizaje. Todas ellas con sus ventajas e inconvenientes. A continuación, intentaremos verlas más a fondo, conociendo su definición de aprendizaje y conociendo también algunos de sus más grandes representantes. ¿Cuántas teorías del aprendizaje hay? Por cierto, os he comentado que estamos en la serie Psicología Educativa y del Desarrollo. Bueno, si queréis conocer un poco más sobre la definición de esta rama de la psicología, psicología educativa, sus principales conceptos y teorías, os emplazo a un vídeo que llegará muy pronto al canal. Bueno, ¿cuántas teorías del aprendizaje hay? Estábamos con esto. En psicología, estamos en mi amigo Freud, existen muchas corrientes teóricas, lo que repercute
sobre ciencias, sobre otras ciencias con las que tiene una relación notable, como es el caso de las ciencias de la educación. Por tal motivo, no es de extrañar que a la hora de abordar qué es y cómo se da el aprendizaje, muchos psicólogos y psicopedagogos hayan propuesto diversas teorías, cada cual con sus seguidores y también con sus detractores. Aunque todos hemos experimentado lo que es el aprendizaje, tratar de definirlo no es tarea sencilla. No sé qué os parece a vosotros. Es un concepto difícil de delimitar, que puede ser interpretado de formas muy diversas. Y la propia historia de la psicología lo demuestra. No obstante, grosso modo, podemos entender que el aprendizaje son todos los cambios, tanto conductuales como mentales, fruto de la experiencia, difiriendo bastante de persona a persona en función de sus propias características y de la propia situación. Teorías del aprendizaje hay tantas como formas de verlo. Es difícil dar un número exacto de cuántas teorías hay. Tampoco es necesario, ¿verdad? Dado que incluso dentro de una misma corriente, dos autores pueden diferir sobre cómo se da y qué es el propio aprendizaje. Igualmente, lo que sí podemos decir es que su estudio científico surgió a principios del siglo XX y desde entonces se ha tratado de dar una respuesta a cómo se da este proceso tan importante en la educación. Entramos ya en las teorías del aprendizaje resumidas y explicadas. Vamos a ver las principales teorías del aprendizaje desde principios del siglo pasado hasta la actualidad, hasta el momento actual. Comenzando por el conductismo. Una de las corrientes psicológicas más antiguas. Tiene sus orígenes a principios del siglo XX. La idea fundamental de esta corriente es que el aprendizaje consiste en un cambio en el comportamiento ocasionado por la adquisición, refuerzo y aplicación de asociaciones entre los estímulos del ambiente y las respuestas observables del individuo. El conductismo deseaba demostrar que la psicología era una auténtica ciencia, centrándose en los aspectos puramente observables de la conducta y experimentando con variables estrictamente controladas. De tal forma, los conductistas más radicales
asumieron que los procesos mentales no son necesariamente los que causan los comportamientos observables. Dentro de este enfoque destacan Baruch Frederick Skinner, Edward Thorndike, Edward Tolman o John Watson. Thorndike planteó que una respuesta a un estímulo se refuerza cuando a este fenómeno le sigue un efecto positivo de recompensa, y que una respuesta a un estímulo se volverá más fuerte a través del ejercicio y de la repetición. La figura de Skinner es bien importante en el conductismo, siendo uno de sus más grandes representantes con su condicionamiento operante. En opinión de Skinner, recompensar las acciones correctas de la conducta las refuerza y estimula su recurrencia. Por tanto, los reforzadores regulan la aparición de los comportamientos deseados. Otro de los referentes del conductismo lo tenemos en la figura de Ivan Pavlov. Este fisiólogo ruso es célebre por sus experimentos con perros, aportando grandes influencias para el conductismo en general. A Pavlov le debemos agradecer sus planteamientos sobre el condicionamiento clásico, según el cual el aprendizaje se produce cuando se asocian de forma simultánea dos estímulos, uno, el condicionado, y otro, el incondicionado. El estímulo incondicionado provoca una respuesta natural en el cuerpo y el condicionado la empieza a desencadenar cuando se vincula a este. Tomando como ejemplo sus experimentos, Pavlov mostraba a sus perros la comida, estímulo incondicionado, y hacía sonar la campana, estímulo condicionado. Al cabo de varios intentos, los perros relacionaron el sonido de la campana con la comida, lo cual les hacía emitir como respuesta a este estímulo saliveo, como el que hacían cuando veían la comida. En un vídeo que, bueno, pronto subiremos al canal, hablaremos de los tipos de conductismo. Pasamos a la psicología cognitiva.
Tiene sus orígenes a finales de la década de los 50. Bajo esta corriente, las personas dejan de ser vistas como meros receptores de estímulos y emisores de respuestas directamente observables, tal y como lo habían entendido los conductistas. Para la psicología cognitiva, los seres humanos actuamos como procesadores de información. Así pues, los psicólogos cognitivos tienen especial interés en el estudio de los fenómenos mentales complejos que habían sido bastante ignorados por los conductistas, quienes llegaron a afirmar que el pensamiento no se podía considerar conducta. Más o menos. La aparición de esta corriente en los años 50 no es casual, dado que fue por aquel entonces que empezaron a aparecer los primeros ordenadores. Estas computadoras tenían finalidades militares y distaban mucho del potencial que tienen ahora, pero dieron pie a pensar que los seres humanos podíamos ser comparados con tales dispositivos o aparatos, en tanto que procesamos también información. El ordenador se convirtió en la analogía perfecta de la mente humana. O así se pretendió al menos. En psicología cognitiva, el aprendizaje es entendido como la adquisición de conocimientos. Esto es, el alumno o alumna es un procesador de la información que absorbe contenidos, llevando a cabo operaciones cognitivas durante el proceso y almacenando en tal información en su memoria. O los resultados de tal procesamiento. Pasamos al constructivismo. Emergió entre los años 1970 y 1980 como respuesta a la visión de la psicología cognitiva. A diferencia de esta última corriente, la psicología cognitiva, los constructivistas no veían a los estudiantes como simples receptores pasivos de la información, sino más bien como sujetos activos en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Las personas aprendemos interactuando con el medio ambiente y reorganizando nuestras estructuras mentales. Los aprendices son vistos como los responsables de interpretar y dar sentido al nuevo conocimiento, y no simplemente como individuos que almacenan de forma puramente memorística la información recibida. El constructivismo implicó un cambio de mentalidad, pasándose de tratar el aprendizaje como la mera adquisición de conocimiento
a la metáfora de la construcción de conocimiento, o de que el conocimiento era una construcción. Lo decimos mejor así. Aunque esta corriente maduró en los años 70, ya existían unos cuantos antecedentes sobre las ideas constructivistas. Jean Piaget y Giron Bruno anticiparon la visión constructivista varias décadas, allá por los años 30. Pues hablemos de la teoría del aprendizaje de Piaget. Piaget elaboró su teoría desde una postura puramente constructivista. Este epistemólogo y biólogo suizo afirmaba que los niños y niñas tienen un rol activo a la hora de aprender. Para él, las diferentes estructuras mentales van modificándose y combinándose a través de las experiencias, mediante la adaptación al entorno y la organización de nuestra mente. El aprendizaje se da como resultado de los cambios y de las situaciones novedosas. Nuestra percepción del mundo se va renovando a medida que vamos creciendo. Este proceso se compone por esquemas que nosotros ordenamos mentalmente. La adaptación tiene lugar mediante un proceso de asimilación que modifica la realidad externa y otro de acomodación, que es el que cambia nuestras estructuras mentales. Por ejemplo, si descubrimos que nuestro amigo tiene un perro y hemos tenido una mala experiencia previa con estos animales, como, por ejemplo, que nos han mordido o ladrado, pensaremos que el animal nos va a hacer daño. Nos referimos a la asimilación, en este caso. Sin embargo, al ver que se nos acerca y hace gesto como que quiere que le acariciemos la barriga, nos vemos obligados, por ejemplo, nos vemos obligados a cambiar nuestra clasificación previa. Se produce la acomodación y reconocer que hay perros más simpáticos que otros, vamos a decir así. Hablemos ahora de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. David Ausubel
Es también uno de los máximos exponentes del constructivismo, recibiendo muchas influencias de Piaget. Opinaba que para que la gente aprenda es necesario actuar sobre sus conocimientos previos. Por ejemplo, si un docente quiere explicar qué son los mamíferos, primero debe tener en cuenta qué saben sus alumnos sobre lo que son los perros, los gatos o cualquier animal que esté dentro de esta clase de animales, además de conocer qué piensan sobre ellos. Así pues, Ausubel tenía una teoría muy centrada en la práctica. El aprendizaje significativo contrasta con el aprendizaje puramente memorístico, el que se produce al retener largas listas sin discutir. Se defiende la idea de producir conocimientos mucho más duraderos que se interiorizan más profundamente. Pasemos al aprendizaje social de Bandura. La teoría del aprendizaje social fue propuesta por Albert Bandura en 1977. Esta teoría sugiere que las personas aprenden en un contexto social y que el aprendizaje se facilita a través de conceptos tales como el modelado, el aprendizaje por observación y la imitación. Es en esta teoría que Bandura propone el determinismo recíproco, que sostiene que el comportamiento, el medio ambiente y características individuales de la persona se influyen recíprocamente. En su desarrollo también afirmó que los niños aprenden observando a los otros, así como del comportamiento del modelo, los cuales son procesos que implican atención, retención, reproducción y motivación. Sobre la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, o a esta teoría dedicaremos específicamente o expresamente un vídeo, solo para ella. Pasemos al constructivismo social. A finales del siglo XX, la visión constructivista cambió aún más por el aumento de la perspectiva de la cognición situada y aprendizaje, que hacía hincapié en el papel del contexto y de la interacción social. Cognición situada y aprendizaje. La crítica en contra del enfoque al enfoque constructivista y la psicología cognitiva se hizo más fuerte con el trabajo pionero
de Lev Vygotsky, así como la investigación realizada en la antropología y la etnografía de Rogov y Lev. La esencia de esta crítica es que el constructivismo y la psicología cognitiva observan la cognición y el aprendizaje como procesos atrapados dentro de la mente. De forma aislada del entorno, considerándolo autosuficiente e independiente de los contextos en los que se encuentra. El constructivismo social surgió como respuesta o como consecuencia de esta crítica, defendiendo la idea de que la cognición y el aprendizaje deben entenderse como interacciones entre el individuo y una situación donde el conocimiento es considerado como situado. Esto es, producto de la actividad, el contexto y la cultura en la que se forma. Pasemos a hablar ahora del aprendizaje experiencial. Las teorías del aprendizaje experiencial se basan en las teorías sociales y constructivistas del aprendizaje, pero situando a la experiencia como el centro del proceso de aprendizaje. Su objetivo es entender cómo las experiencias motivan a los estudiantes y promueven su aprendizaje. De esta manera, el aprendizaje se ve como un conjunto de experiencias significativas ocurridas en la vida cotidiana que conducen a un cambio en los conocimientos y en la conducta del individuo. El autor más influyente en esta perspectiva es Carl Rogers, quien sugirió que el aprendizaje experiencial es el que se da por iniciativa propia y con el que las personas tienen una inclinación natural de aprender, además de promover una actitud completa de involucramiento en el proceso de aprendizaje. Involucramiento o involucración. A mí me gusta más este segundo término. Carl Rogers, uno de los padres de la psicología humanista. Rogers defendía la visión de que el aprendizaje debe ser facilitado. No se puede amenazar al alumnado con castigos, dado que de esa forma se vuelven más rígidos e impermeables a los nuevos conocimientos. El aprendizaje es más probable que se dé y sea más duradero cuando se da por iniciativa propia. Inteligencias múltiples, en séptimo lugar. Howard Gardner
Elaboró en 1983 la teoría de las inteligencias múltiples, en la cual sostiene que la comprensión de la inteligencia no está dominada por una sola capacidad general. Gardner afirma que el nivel general de inteligencia de cada persona se compone de numerosas y distintas inteligencias. Aunque su trabajo es considerado algo muy innovador, y a día de hoy no son pocos los psicólogos que defienden este modelo, cabe decir que el trabajo de Gardner es también considerado a día de hoy especulativo en grado importante. Aún así, la teoría de Gardner es apreciada por los psicopedagogos que han encontrado en ella una visión más amplia de su marco conceptual. Aprendizaje situado y comunidad de práctica. La teoría del aprendizaje situado y comunidad de práctica, desarrollada por Jean Lab y Etienne Wenger, recoge muchas ideas de las teorías del aprendizaje de varias corrientes psicológicas. La teoría del aprendizaje situado destaca el carácter relacional y negociado del conocimiento y del aprendizaje, cuya naturaleza se desprende de una acción de compromiso hacia el conocimiento que se da con mayor eficacia dentro de las comunidades, sean del tipo que sean. Las interacciones que tienen lugar dentro de una comunidad de práctica son varias, como la cooperación, la resolución de problemas, la comprensión y las relaciones sociales. Estas interacciones contribuyen al capital social y la adquisición de conocimientos dentro de la propia comunidad, dependiendo del contexto. Thomas C. Giovanni refuerza la idea de que el proceso de aprendizaje es más eficaz cuando se da en las comunidades, afirmando que los resultados académicos y sociales mejorarán solo cuando las aulas pasen de ser meros lugares a los que los alumnos tienen que ir obligados a verdaderas comunidades de enseñanza y aprendizaje. Recordamos aquí a Jean Lab y Etienne Wenger. Aprendizaje y habilidades del siglo XXI. En noveno lugar, en la actualidad sabemos que aprender conocimientos teóricos y prácticos debe ir más allá de lo que hay en los libros. La inmersión en nuevas tecnologías y en capacidades sociales y creativas es algo fundamental en un mundo que está en constante cambio.
Uno de los referentes de esta corriente es la Asociación para las Habilidades del siglo XXI, o Partnership for 21st Century Skills. Entre las competencias valoradas hoy en día, además del dominio de las nuevas tecnologías, están el pensamiento crítico, la mejora de las habilidades interpersonales y el aprendizaje autodirigido, entre otras muchas más. No es solo conocer datos o ser crítico con ellos, sino que también se trata de la adquisición de habilidades que resulten útiles para el alumnado. Una vez llegue a la etapa adulta, o una vez que llegue a la etapa adulta, pueda desempeñarse como un ciudadano con capacidad de pensamiento. Es hacerle consciente de cuál es su huella ambiental, cómo puede mejorar la humanidad, ser creativo o cómo desempeñarse como buen vecino y padre, por poner algunos ejemplos. Bueno, hemos llegado al final. Tan solo nos quedan algunas referencias bibliográficas. Bueno, quizá la obra de Skinner, The Science of Learning and the Art of Teaching. En la revista de Educación de la Universidad de Harvard, 1954. La traducción sería algo así como la ciencia del aprendizaje y el arte de enseñar. En la editorial de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, la obra de Lab y Benga, de 1990, Situated Learning, aprendizaje situado, Legitimate Peripheral Participation, la obra de Gardner, de 1993, Inteligencias múltiples, de la teoría a la práctica, aparecida en Nueva York, la obra de Bandura, de 1977, la teoría del aprendizaje social, también aparecida en Nueva York, Social Learning Theory, la obra aparecida en la editorial de Harvard, de Pruner, 1960, El proceso educativo, The Process of Education,
y la obra de Rogers y Feuerbach de 1994, Freedom to Learn, Libertad para aprender. Se trata de la de 1994, de una tercera edición. Freedom to Learn. Aparecida en Columbus, Ohio, en Merrill Macmillan. Y bueno, dichas estas referencias, algunas cuestiones relacionadas como habitualmente hacemos. Mencionamos aquí la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, un momentito. Bueno, aquí estamos de vuelta, ya está oscureciendo. Voy a terminar el vídeo de inmediato para no tener que encender la luz y, bueno, cosas que pasan. Despistes del que os habla. O bueno, también no hay otra, ¿no? Porque tengo el tiempo que tengo y puedo grabar cuando puedo grabar. Bueno, decía, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Sería interesante que buscarais información al respecto, en psicología educativa y del desarrollo. Interesante también que os ilustréis sobre aprendizaje vicario, observar a otros para educarnos. Hablaremos en un futuro próximo sobre el modelo de productividad educativa de Wahlberg. Se habla desde hace tiempo de la educación popular, pues en otro vídeo o en algún vídeo aprovecharemos para introducir su concepto y hablaremos de sus supuestas aplicaciones prácticas. Hablaremos también de la teoría de la elaboración de Charles Gaigelut, bueno, de la teoría del aprendizaje situado, hemos hablado en este vídeo, pero veremos qué es más en detalle y qué propone en la educación. Algo más novedoso es la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Interesante confrontar a Piaget y Vygotsky para ver las similitudes y diferencias entre sus teorías. También una idea novedosa, la teoría del aprendizaje colaborativo online. Veremos en algún vídeo los supuestos beneficios de las inteligencias múltiples en el aula. Y os menciono aquí la teoría de la maduración de Arnold Geisel. Y bueno, pues ahora sí, lo vamos a dejar aquí. Ya casi a oscuras. Bueno, voy a darle algo, ¿por qué no hacerlo? Y además lo voy a hacer en directo.
terminemos y no parezca que estáis escuchando a un fantasma. Bueno, espero que este vídeo os haya resultado de vuestro agrado, útil, interesante, valioso desde algún punto de vista para vosotros. Si es así, por favor, le dais like, me gusta, para que reciba el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud. Si sois asiduos, ¿a qué esperáis? Y si sois recién llegados al canal, pues os animo a que os deis un paseo por sus contenidos y estoy seguro de que, desde luego, así lo deseo. Estoy seguro de que, como digo, y es mi deseo, también insisto en ello, que paséis a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud, está siempre, bueno, también es el vuestro, así ha sido siempre desde el comienzo de esta aventura, que ya pronto cumple un año de vida. Y asimismo os recuerdo que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, presencia, compañía, apoyo, compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Sin nada más que añadir, me despido con un saludo muy afectuoso, mis mejores deseos, y bueno, espero poder reencontrarme con cada uno de vosotros y vosotras con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que no tardará en llegar. Hasta el próximo vídeo, pues. Que estéis bien. Chao.